¿Cuántos pacientes hay aquí? Levante la mano. Hermana Evelyn, el hermano Cristian es paciente porque levantó la mano. Ah, ok. Un paciente de un doctor. ¿Qué dice? ¿Cuántos de nosotros tenemos mucha paciencia, verdad? Más bien dicho. Nos falta mucho la paciencia, hermanos. Y hay que empezar el año con aquello que nos hace falta, luchar, esforzarnos para que el Señor haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Yo soy impaciente, hermanos, por naturaleza, ¿verdad? Y por terquedad también y por apellido. Soy muy impaciente. Pero no hay nada que el Señor no pueda darnos si nosotros nos esforzamos y tenemos la sabiduría por parte de su Espíritu. Santiago capítulo 1. Este Santiago, hermanos, el que escribe esta carta es medio hermano del Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, era hijo de María y José. Y la escribe por medio, ¿verdad? De la instrucción del Espíritu Santo. Las cartas que tenemos o los libros que tenemos en la Biblia no nada más es porque se le ocurrió a alguien y entonces lo escribió, sino que en realidad el Espíritu Santo puso en su mente, ¿verdad?, estas palabras. Y Santiago capítulo 1, del 1 al 4, dice así: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, ¿cuántos de ustedes están enfrentando algún tipo de problema hoy, en este tiempo? Levante su mano. Sea de salud, sea problema legal, sea en la escuela, sea con los vecinos, sea con su carro, sea, o sea, cualquier tipo de problema. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Fíjense que parece contrario, ¿no? Oye, ¿tienes problemas? Sí. Considéralo un tiempo de alegrarte, de gozarte. ¿Cómo? Pero si tengo problemas, ¿cómo que eso me va a traer alegría o gozo? Dice: considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. Verso 3: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su paciencia se haya desarrollado completamente, serán perfectos, completos y no les va a faltar nada. Muchas veces hemos dicho: Señor, ¿por qué no soy sabio? Señor, ¿por qué no soy amoroso? Señor, ¿por qué no puedo perdonar? Pues porque no eres paciente. Porque la paciencia tiene algo, hermanos, muy humano. Perdón, la impaciencia tiene algo muy humano, o sea, lo contrario de la paciencia. Los que no somos pacientes queremos que todo se haga a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y eso es contrario a lo que Dios dice. Dios dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, o sea, niega tu tiempo y tu manera, toma tu cruz y sígueme. Y aquí es donde, amados, el escritor Santiago, ¿verdad?, de esta carta, escribe a los judíos cristianos, ¿verdad?, que por el momento eran la mayoría en aquel tiempo, en un ambiente donde eran perseguidos. Es una nueva fe, es un nuevo creer. Así es que la sociedad en aquel tiempo no aceptaba la fe en Jesucristo. Los cristianos apenas estaban creciendo, apenas estaban multiplicando, así es que eran raros los cristianos o los hijos de Dios. No eran bien aceptados. Decían que un Dios había bajado, se había hecho carne, luego que había muerto y luego que había resucitado, y que ese Dios te decía que en lugar de que te vengaras, ahora tenías que dejarle a él, ¿verdad?, la venganza, que tú perdonaras a tu enemigo, que tú lo bendijeras. Decía: estás loco. ¿Cómo un Dios te va a pedir eso? Entonces, los cristianos eran perseguidos, hermanos, y al momento que eran confrontados, muchos de ellos pues tenían la opción de negar su fe. Tenían la opción, ¿verdad?, de decir:
no creo en Cristo, no soy hijo de Dios. Y aquí es donde Santiago nos anima a poner la fe en acción, porque más adelante vamos a ver, no hoy, pero más adelante dice que la fe sin obras es, si tú dices creer, y yo soy hijo de Dios, y yo creo en Cristo, y yo soy cristiano, y yo voy a la iglesia, y yo leo la Biblia, y yo soy salvo porque me bauticé, pero si no vives como un hijo de Dios, dice, de nada te sirve la fe que tienes, porque tu fe está muerta. Y aquí es donde Santiago, hermanos, empieza a animarnos. Y fíjate cómo empieza su carta. O sea, la carta de Santiago, ¿de qué se trata? De ánimo para la iglesia, de darles esperanza, de darles ese consejo para que no claudiquen, para que no se dejen vencer, para que no se rindan. Y empieza entonces Santiago a decir, hey, cuando tengan pruebas, cuando tengan problemas, considérenlo una bendición. Y aquí es donde, amados, pues en realidad la fe verdadera no puede crecer y no puede desarrollarse si no hay pruebas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren crecer en su fe? ¿Cuántos levantarían la mano? Pues se supone que todos. Y si no quieres crecer en la fe, hay algo mal en ti. No he escuchado a nadie que me diga, no, gracias, yo no quiero crecer en mi fe. Al contrario, todos quisiéramos tener una mayor fe, una mayor confianza, una mayor esperanza, una mayor paz en el Señor. Y entonces aquí, hermanos, si tú quieres crecer en la fe, vas a tener que pasar pruebas. No si quieres, tienes que pasar pruebas. Aquí es donde la vida de los hijos de Dios no se pone difícil, pero sí tienes que ser consciente que si quieres crecer, va a tener que ser probada tu fe. Y no para que Dios vea si realmente lo amas, es para que tú veas dónde estás parado. Para que tú veas si lo que tú dices y lo que tú crees es realidad en tu vida. Mira, hermanos, yo ni tú podemos juzgar la fe de otros. O sea, yo o tú no puedes decir, este hermano sí tiene fe, este hermano no tiene fe. Cada uno tiene que juzgarse a sí mismo. Ahorita escuchamos, ¿verdad?, parte de lo que leyó Ezequiel en 1 Corintios. Examínese cada uno a uno mismo, no examines a los demás. Y entonces aquí es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en mi fe en el Señor? Yo digo tener fe, yo tengo 30 años de bautizados, yendo a la iglesia y escuchando los sermones. ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto es tu fe madura? Por medio de tus acciones, ¿cuánto? Así es que debemos observar, hermanos, cómo la fe es probada. Y cuando la fe es probada, la paciencia, hermanos, la paciencia es necesaria. ¿Qué pasa en cualquier prueba que tenemos? Vamos a poner una prueba en un examen. Yo creo que la mayoría han tomado el examen de manejo. No fuiste y te presentaste nada más así, no, yo ya sé manejar, déjame voy al examen. Te dan un ¿qué? Un manual donde te tienes que sentar y tienes que ¿qué? Pacientemente, aunque no quieras y digas, esto no me sirve, yo sé manejar, pero tienes que sentarte y estar leyendo y estar viendo las opciones y tienes que hacer cursos, la primera vez que sacaste, ¿verdad? Y luego tienes que ir y luego te tienen que probar ahí, hacer exámenes, ¿verdad? De la vista. Y luego, ¿verdad?, el examen en la computadora. Y luego, amados, el examen, ¿verdad?, de manejo práctico, vamos a llamarlo así. Y tienes que ser paciente y tienes que esperar al numerito que te dan ahí para que te atiendan. Y, amados, toda la vida requiere paciencia. Las cosas no son ni van a ser como tú las quieres, ni en el tiempo que tú las quieres. Y esto, hermanos, hay que enseñárselos ¿a quién? A nuestros hijos. Porque si no le enseñas a tu hijo, a tu hija, a tener paciencia, va a tener un gran problema, hermanos, en seguir a Cristo. Deja tú con la ley en la escuela, ¿verdad? Va a tener un gran problema con seguir a Cristo. Seguir a Cristo, hermanos, requiere la paciencia que no tenemos. Empiezas tú a ver la vida de Abraham, empiezas a ver la vida de Moisés, empiezas a ver la vida de José. No fue instantáneo lo que Dios hizo en ellos, hermanos. Fueron años, fueron tiempos. Y aquí es donde en tu vida y en la mía es igual.
No va a ser inmediato el trabajo que Dios va a hacer en ti, no porque Él no pueda, hermanos, sino porque nosotros no lo dejamos de manera correcta hacerlo. Y aquí es donde la paciencia, hermanos, entra en juego. Y la palabra paciencia, si quieres, ¿verdad?, estudiarla un poquito más en el original, es macrotumía, así, macrotumía. Macro es largo y tumos es temperamento, o sea, largo temperamento, o sea, un temperamento, ¿verdad?, que puede soportar. Esa es la palabra paciencia en su original. Entonces significa largo temperamento, resistir, perseverar, tolerar, aguantar, soportar. Eso es lo que significa la paciencia. ¿Cuánto tú soportas a alguien que no te cae bien? ¿Cuánto tú aguantas, verdad, el sufrimiento que otros te causan? ¿Cuán paciente eres para que las cosas sucedan cuando no estás en control de ellas? La paciencia es resistir ante la adversidad. La paciencia es fuerza de soportar, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. No confundas, la paciencia no es resignarte. O sea, no es como decir, bueno, no pasó como yo quise, bueno, ni modo, y ya, irte. No, eso no es la paciencia. La paciencia es esperar en una manera donde tú dices, Señor, no sé por qué está sucediendo esto. Señor, yo he hecho las cosas como tú me lo has pedido, entonces creo que esto es una prueba. Y Señor, yo voy a seguir adelante y voy a seguir haciendo lo que tú me dices y voy a seguir creyendo y voy a seguir avanzando mientras que tú haces lo que yo no puedo. Y Señor, yo creo y confío en ti. Esa es la paciencia, no nada más es darte la vuelta y decir, bueno, ya no se hizo, ni modo. Amados, tenemos que entender que la paciencia es la firmeza, el valor para resistir esta vida, que son algunos años. Para muchos son largos y para otros son cortos. ¿Qué necesitamos como hijos de Dios para poder seguir a Cristo? Paciencia. ¿Cuántos de nosotros ya quisiéramos estar en el cielo? No estar muertos, sino estar en el cielo. Pues todos. Tienes que ser paciente. Vas a tener que resistir, vas a tener que aguantar, vas a tener que soportar, vas a tener que tener fuerza para la vida que Dios te dé, sea larga o corta. Pero no es para vivirla como tú quieras. Ahí es donde la paciencia entra, hermanos. Tengo que vivir lo que Dios está permitiendo que yo viva como prueba, como problemas, porque esto va a hacer crecer mi fe en Él, porque esto va a hacer que mi pensamiento y mi forma de hacer las cosas empiecen a hacerse a un lado y yo, ¿verdad?, confiar en el Señor. Y aquí en primer lugar, el principio que vemos es que Santiago dice, gózate en la prueba. ¿Por qué? Considera esto, la vida del cristiano, hermanos, siempre va a ser probada. Durante todas tus etapas, desde niño en la escuela, ¿verdad?, como joven adulto, como matrimonio y como anciano, siempre va a haber diferentes y muchas diversas pruebas en tu vida. Grábate eso. El Señor Jesucristo dice, necesario es que vengan tropiezos. Jesucristo dijo, en este mundo tendrán mucha aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el que quiera vivir en la piedad va a tener que pasar por mucho sufrimiento. Entonces, las pruebas son parte de la vida cristiana esencial. Mira, el sufrimiento es parte de la vida en el mundo, aunque no seas hijo de Dios, se sufre. ¿Sí? No hay una sola persona allá afuera que te diga que toda su vida ha sido color de rosa y que todo ha sido como Él ha querido y que toda su vida Él ha gozado y ha disfrutado. En Cristo y sin Cristo hay sufrimiento y hay pruebas. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que si tú empiezas a entender que las pruebas para los hijos de Dios son para bendición, entonces vas a querer enfrentar esas pruebas, no desearlas. Una cosa es desearlas y otra cosa es querer enfrentarlas. Pero si tú entiendes que en tu vida van a ocurrir muchas cosas que tú no esperas, que tú no deseas, que tú no planeaste, pero que Dios sí las sabe, entonces, hermanos, la paciencia va a ser una bendición durante tus pruebas en toda la vida. Anota Salmo 139. Ya estoy tratando de memorizarme ese salmo, hermanos. Ese salmo del 1 al 17
vamos a llamarlo, es la médula espinal, es la base donde tú puedes tomar, ¿verdad?, la fe y decir: Señor, yo creo plenamente en lo que dice este salmo. Para resumirte el salmo, en el verso 16 dice: Señor, todos los días de mi vida estaban escritos en tu libro, cada instante fue diseñado antes que aún sucediera. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que si yo creo y tengo fe en el Señor, yo sé que toda mi vida, cada instante, Él ya lo sabe. No que Él lo mandó, no que Él quiere hacer que sucedan cosas malas. Él sabe cuál es mi vida y lo que me va a suceder. Entonces Él va a aprovechar cada situación de mi vida, mala o buena, para enseñarme en la fe, para derramar su misericordia. Pero yo entonces debo de creer y debo de decir: Señor, en este momento de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de miedo, Señor, tú dices que me goce. Y gozarse no es jajaja, jejeje. Eso no es gozarse, hermanos, eso es reírse. Gozarse es tener la expectativa de decir: Señor, esto va a pasar, y cuando pase, tú me vas a bendecir, y Señor, yo voy a estar agradecido y alegre por lo que tú vas a hacer. Ese es el gozo. No es nada más reírte, no confundas. Aquí es donde el gozo, hermanos, primeramente Santiago nos dice y nos va a asegurar que vas a pasar por pruebas, pero que esas pruebas las tomes, ¿verdad?, como un tiempo donde tú vas a pensar: Señor, tú me amas y tú quieres que yo crezca, y Señor, me falta crecer en ti, me falta fe, me falta paciencia, me falta amor, Señor, y por medio de esto yo sé que tú vas a hacer algo bueno en mi vida. Dios, amados, escogió que sus hijos crezcan en fe y confianza por medio de las pruebas. Vamos a Hebreos capítulo 10, está antes que Santiago, ahí nada más dele unas 2 vueltas, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, 139, hermana, Salmo 139, del 1 al 17. Hebreos capítulo 10, versos 32 en adelante. Vamos a leer, ¿verdad? Verso 32. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. ¿Recuerdas cuando por primera vez empezaste a escuchar de Cristo y empezaste a creer? ¿Cómo eran esos tiempos cuando apenas empezaste a escuchar de Cristo y el Espíritu Santo empezaba a obrar en ti? ¿Cómo eran esos tiempos? ¿Tristes? Eran muy alegres. Pues dice el escritor de Hebreos, Hebreos 10:32, acuérdense de los tiempos primeros, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firmeza y la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que eso les traerá. Aquí el escritor de Hebreos les está recordando, hermanos, lo que les dije al principio: creer en Jesús no era algo normal, no era algo que antes sucedía. Había muchos adversarios, había mucha guerra para que esto no sucediera. Y aquí ya viste, parte de lo que hacían era quitarte tus bienes y meterte a la cárcel. El día de hoy, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, hermanos, por la fe en Cristo Jesús, perder absolutamente todo por la fe? Todos tus bienes, tus cuentas de banco, tu retiro, tu negocio, tu hogar, tus propiedades, tus joyas, tus vehículos, y luego a la cárcel. De los que estamos aquí, ¿cuántos, hermanos, estaremos dispuestos? Yo sé que como Pedro todos van a decir: yo estoy dispuesto. Pero cuando vengan por ti, va a ser lo mismo que Pedro, correr, hermano. Pero hay muchos que sí estuvieron dispuestos.
Y la pregunta es, ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos sí estuvieron dispuestos a perder todo por el Señor? Porque entendieron, hermanos, lo que está diciendo Santiago. Ellos pudieron vivir en carne propia la persecución, pero vieron que al final, hermanos, de la persecución el Señor les bendecía y les daba paz y les daba alegría, y a lo mejor les daba inclusive o les devolvía o no les devolvía lo que era de ellos, pero ellos sentían un gozo, algo que no se los quitaba ni siquiera la pérdida de todo lo que ellos tenían. Es como cuando una madre, hermanos, sabe que en el momento del parto va a causarle mucho dolor, pero está dispuesta a pasar ese dolor porque después del parto viene ¿qué? El gozo, la bendición, ¿verdad? Las bendis, chiquillas, que no se callan, ¿verdad? Pero se está dispuesto a pasar un tiempo de sufrimiento con tal de obtener al final el gozo. Y espiritualmente hablando, hermanos, es lo que Santiago quiere que nosotros pongamos en nuestra mente y nuestro corazón. Soy un hijo de Dios y como hijo de Dios mi fe tiene que crecer, y la única manera en que crece mi fe es por las pruebas. ¿No nos gusta, hermanos? No, claro que no. A mí no me gusta pasar pruebas, pero Dios diseñó así, porque es la manera que funciona para nosotros. Y aquí la idea no es fingir, hermanos, que estamos felices cuando estamos pasando por pruebas. O sea, aquí no es de que si alguien te pregunta, oye hermano, ¿cómo estás ahorita en este tiempo de dolor? Estoy muy feliz, hermano. No es fingir, hermanos. Es realmente tener muy dentro de nosotros la fe, la confianza, la firmeza de decir, esto es temporal, Señor, y al final yo sé que tú, Señor, vas a traer victoria en mi vida. Y por lo que tengo adelante, por lo que creo que va a suceder, Señor, es lo que me da gozo ahorita, saber que esto va a terminar, que esto va a acabar, y cuando acabe, entonces voy a sentir tu bendición, Señor, muy grandemente. Eso es lo que nos debe dar, hermanos, el gozo. Cuando tú miras la vida del apóstol Pablo y empiezas a ver cómo Pablo le escribe a Timoteo y le dice, hey Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo tanto me espera la corona. ¿Qué fue lo que mantuvo a Pablo luchando, hermanos, durante toda su vida, sufriendo cárceles, apedreamientos, latigazos, persecuciones? Lo que al final él iba a obtener. Eso es lo que trae, ¿verdad?, al final de nuestra vida, esa fuerza. Amados, aquí es donde entonces Santiago mismo, ¿verdad?, nos dice en el verso 12, si regresamos a Santiago 1, ahí nada más de vuelta a su Biblia, verso 12, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. A ver, ¿cuándo el Señor nos va a dar la corona de vida a los que lo amamos? ¿Después de qué? Después de haber sufrido pruebas y tentaciones. No es cuánto tú serviste a Dios lo que te va a dar la vida eterna o la corona de gloria. No es cuántas almas trajiste a Cristo, 1000, wow, ya tienes la corona de vida. ¿Cuánto dinero donaste, verdad, a la iglesia? Tanto, wow, entonces eso te trae la corona de vida. No, es cuánto aguantaste tú las tentaciones y pruebas con paciencia, porque dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia. ¿Se pueden soportar las pruebas sin paciencia? Claro que sí, hermanos. Renegando y aventando maldiciones, se puede. Pero Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que las pruebas que tú vayas a pasar las pases con paciencia. Porque acuérdate que la paciencia tiene su raíz, hermanos, largo temperamento. En saber que si Cristo está en mí, Cristo va a hacer que las pruebas sean bendición al final. Claro que vamos a llorar, claro que nos va a doler, claro que vamos a perder cosas temporalmente, pero la fe del gozo es que al final de la prueba va a venir esa bendición, va a venir ese crecimiento. Amén. Así es que, amados, el Señor nos pide resistir con paciencia. Y es claro que el Señor Jesús nunca nos prometió liberarnos o desaparecer las pruebas. Aquí es donde ten cuidado con lo que tú evangelizas a los demás.
cuando tú estás evangelizando, cuando tú estás diciendo las buenas nuevas a las personas, no les digas, mira, el Señor va a hacer que todo funcione bien para ti, porque es una mentira. Tienes que decir, mira, el Señor va a estar contigo durante toda tu vida, lo ha prometido. Ha prometido que cuando estés pasando, ¿verdad?, por el dolor, por el fuego, por el sufrimiento, Él va a estar ahí para ayudarte a pasar ese dolor, ese sufrimiento. Pero no prometas, hermanos, lo que no es. El Señor Jesús, hermanos, inclusive, recuerden, él muchas veces les dio a entender a sus discípulos y a sus apóstoles y a sus seguidores que la vida en Cristo, hermanos, es difícil. Él lo dijo, miren, muy ancho es el camino donde muchos van y ese camino lleva a la perdición y la mayoría va por ahí porque es un camino fácil. Pero el camino angosto, o sea, que es muy estrecho, muy, ¿verdad?, que apenas se puede pasar, dice, muy pocos van a pasar por él. No porque no quieran, hermanos, es porque ese camino es un camino difícil, un camino sufriente, un camino de sacrificio. Y la pregunta sería, ¿y por qué el Señor nos quiere probar y nos quiere hacer sufrir? No es que quiera, hermanos, necesitamos, porque póngase a pensar esto, el dolor es el mejor maestro del ser humano. Si no hay dolor, hermanos, no aprendemos. ¿Sí o no? Hasta que sufrimos una consecuencia es cuando realmente decimos, necesito dejar de hacer esto. Mientras no cambiamos, mientras creemos que podemos seguir haciendo lo mismo sin recibir nada. Un niño pequeño, hermanos, usted dígale, nada más dígale no. Dígale no, no. ¿Qué cree que va a hacer ese niño? Va a seguir haciendo lo que quiere. Cuando usted le aplica un castigo donde ese niño, esa niña va a sufrir, ¿qué va a pasar? Va a aprender. Porque va a decir, si ya me dijeron que no, y la vez pasada que me dijeron que no, sucedió esto, entonces, si lo hago, voy a obtener dolor. Mejor no lo que. Ok, entonces el dolor es el mejor maestro del ser humano. No porque Dios lo quiso, sino porque nosotros en nuestra necedad y terquedad, hermanos, así lo hacemos. Y aquí es por eso donde el Señor dice, hey, cuando estén en diversas pruebas, gócense, porque no hay otra manera en que ustedes puedan crecer. Necesitan el dolor. Amados, en Apocalipsis capítulo 21, verso 4, nos da la diferencia entre la vida en Cristo en la tierra y la vida en Cristo en el cielo. En esta vida vamos a vivir tribulaciones, sufrimientos, pérdidas, muerte. En esta vida. Cuando Apocalipsis 21:4. En aquella vida, en la vida eterna, es donde dice que ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, hermanos. ¿Dónde? Allá. Y el Señor lo hace ver muy en claro. Aquí tienes que negarte, tomar tu cruz cada día y seguirme. Allá vas a gozar. Allá no va a haber IRS. Gloria a Dios. Allá no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber traición, no va a haber llanto, no va a haber hipocresía, no va a haber mentira. Allá, hermanos. Aquí es probada nuestra fe para ver si nosotros, hermanos, estamos dispuestos a crecer. Vamos y veamos cómo en Hechos capítulo 16, nada más anótelo ahí, se lo voy a decir así rápidamente. Capítulo 16, versos 22 al 25, Pablo y Silas, o sea, Pablo y su compañero Silas, son puestos en prisión por predicar el evangelio. Y dice que estando ellos en prisión, yo ya le he dicho muchas veces que las prisiones en aquel tiempo no eran con aire acondicionado, no llevaban desayuno, no había baños bonitos. Las prisiones en aquel tiempo, hermanos, siempre te ponían, ¿verdad?, unos grilletes, o sea, unas cadenas. Aquí también muchas veces los desnudaban y los metían así a las cuevas, pues, para que no escaparan, ¿verdad? Y muchas veces los ponían en una posición, ¿verdad?, donde, no sé si usted ha visto en las películas que les ponen aquí
y a los brazos, ¿verdad? Porque es una posición muy incómoda. O sea, no crea que al entrar a la prisión ellos, sí, siéntate, está tu celda, escoge la cama de arriba o la de abajo, ¿verdad? Eran lugares donde los desechos humanos ahí estaban, o sea, eran terribles. Y Hechos describe que cuando Pablo y Silas fueron puestos en prisión por predicar el evangelio, en lugar de decir, Señor, yo soy tu siervo fiel, Señor, ¿por qué me haces pasar esto? Dice que Pablo y Silas empezaron a cantar, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Dice que se escuchaban, hermanos, Pablo y Silas cantando alabanzas a Dios. Y los demás presos dijeron, estos locos, ¿qué les pasa? Y entonces ellos pudieron decir, el Señor nos tomó como dignos de sufrir por Él. Nos metieron a prisión porque creemos en Jesús, gloria a Dios. Por eso Pablo dice, hermanos, que para muchos Él estaba loco. ¿Cómo te puedes alegrar, Pablo, en ese tiempo? Amados, gózate en el tiempo de prueba. Vas a sufrir en esta vida. Bueno, Señor, usa este tiempo para que me des al final, Señor, mi bendición. Amén. Ahora, hermanos, otra cosa que nos dice Santiago, no nada más nos dice gozo, en el verso 3 nos dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia crece para desarrollar. Cuando dice ustedes saben, quiere decir que hay esperanza. O sea, aquí es donde tú tienes que saber que en tu prueba hay esperanza. ¿Cuántas veces has creído que ya no vas a poder salir del lugar donde estás? Sea una situación emocional, sea una situación de salud, sea una situación económica. A veces decimos, no hombre, ya me amolé, ya no voy a poder salir de esta, no salgo. No puedo cambiar, es lo mismo siempre que he intentado, ya no se puede. Ahí no hay esperanza en tu vida, hermano. Porque la esperanza, hermanos, es esa confianza, esa seguridad de que a pesar de lo que estés pasando, sabes que el Señor es más grande y que tiene el poder y la autoridad para que cuando tú te hayas humillado y hayas reconocido, hermanos, en la situación que estás, decir, Padre, no puedo, no sé, ayúdame, me humillo, ¿qué tengo que hacer? Voy a ser obediente. Cuando estás dispuesto, hermanos, entonces el Señor empieza, ¿verdad?, a trabajar. Y la palabra esperanza, la palabra fe, hermanos, que pues es pistis en griego, tiene varios significados. La palabra fe es confianza, creer, fidelidad, juramento, compromiso. O sea, la palabra fe no nada más es creer, es creer fielmente, es jurar, creer, es confiar. Entonces, cuando Santiago nos dice que nuestra fe va a ser probada, tienes que entender que tu confianza va a ser probada hacia Dios, tu fidelidad hacia Dios va a ser probada. ¿Cómo puede ser probada la fidelidad, la confianza? Pues por medio de algo que te va a hacer sufrir, algo que te va a incomodar, algo que no vas a desear. Así es como es probada la fe y la fidelidad. No hay otra manera. ¿Cómo quieres que Dios pruebe tu fidelidad? ¿Cómo? ¿Haciéndote rico? No. Te va a hacer pasar por pruebas para que veas tú si realmente sigues a Dios por quien es y no nada más por lo que te da. Porque sí sabes que la mayoría sigue a Cristo por lo que les da. Porque el día que el Señor Jesús les dejó de hacer milagros y les dejó de dar de comer, dice que la mayoría se le fueron. No va a hacer milagros hoy. No, hombre, déjame, voy a trapear la casa, ya me dejé todo el quehacer allá. Se me quemaron los frijoles y se me pasó la novela. No nos va a dar de comer hoy, no, pues voy a trabajar. Y luego el Señor les dijo a sus discípulos, ¿qué, no se van a ir ustedes? ¿No se van a ir ustedes? Señor, ¿a dónde vamos? Si nada más tú tienes palabras de vida eterna. Muy poquitos, hermanos. Aquí es donde tu fe, hermanos, va a ser probada precisamente. Y muchas veces, hermanos, no vas a sentir la presencia de Dios en tu vida. Cuando la fe es probada, cuando hay dolor, muchas veces decimos, ¿dónde estás, Señor? No te siento, Señor. ¿Me abandonaste? ¿Me estás viendo? ¿Sabes lo que está sucediendo en mi vida, Señor?
Dice un dicho muy famoso, ¿verdad? Que con un maestro cuando pone un examen se calla y deja que los alumnos ¿qué? Tomen la prueba. Cuando Dios guarda silencio, hermanos, es porque tu fe está siendo probada. No te ha abandonado, jamás. Romanos 5, hermanos. Romanos 5. Vamos, Romanos 5, versos 1 al 5. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por lo que hizo Jesucristo nuestro Señor por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza. Esperamos con confianza y alegría para participar de la gloria de Dios. Verso 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos, ese sabemos es la fe y la confianza, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar nuestra paciencia. Y la paciencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter se fortalece con nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en una desilusión, pues sabemos, otra vez la fe, con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Y amados, cada vez que tú eres probado, tienes que sacar la esperanza. Señor, esta prueba sé que no es para mal, Señor, sé que no nada más es para sufrir, Señor, sé que no es un castigo, Señor. Sé que tu amor va a ser derramado durante la prueba, tu fidelidad va a ser derramada durante la prueba. Javier, durante este tiempo que el Señor ha probado tu cuerpo, tu fe, ¿has sentido su bendición sobre tu vida o has sentido su abandono? Hermano, cuando tú has sido probado, ¿has sentido y has visto la fidelidad de Dios en tu vida? ¿O has visto que Dios te ha traicionado? Job, aquel hombre sabio, hermanos, muy egocéntrico Job, pensaba que era perfecto, que no necesitaba de Dios. Dijo algo muy bueno entre todas las cosas que dijo. Cuando le fue quitado todo, dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios me quitó, bendito sea su nombre. Al final él sabía, hermanos, que el Señor tenía una razón. No entendía, pero sabía que Dios no hacía las cosas mal. Y la esperanza es bendecir a Dios en medio de la prueba, hermanos. Dos cosas más rápidamente. Verso 4, regresamos a Santiago 1. Primero, Santiago dice que te goces en la prueba. Segundo, dice que tengas esperanza en la prueba. Tercero, hermanos, Santiago 1:4. Así que dejen que crezca su paciencia, pues una vez que su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Amados, ahora tienes que entender que dejar crecer, dejar que se desarrolle, se necesita resistencia en la prueba. Y aquí es donde vemos a Job, cómo Dios envía estas pruebas a Job, cómo Satanás lo tienta, ¿verdad?, para que él niegue su fe en el Señor. Pero vemos cómo al final Job no peca, hermanos, al pasar las pruebas. El pecado de Job era, ¿verdad?, el creer en él mismo, o sea, el ser, ¿cómo se dice? No quiero decir altivo, porque él no era altivo, ¿verdad? O sea, él no presumía, pero él creía en sí mismo, en su propia justicia. Él dice que todos los días sacrificaba sacrificios a Dios por sus hijos, no dice que por él. Dice que todos los días por sus hijos él sacrificaba, ¿verdad?, por si habían pecado sus hijos. Pero no dice que por él y por sus hijos. Él se creía recto, ¿verdad?, con una justicia. Pero a pesar, hermanos, de que Job pasó las pruebas, no maldijo a Dios, no dejó de creer en Dios. Y aquí es donde en Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer.
El diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados, van a tener tribulaciones, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hay que resistir en la prueba, hay que tener gozo, hay que tener esperanza, hay que tener resistencia. Al mismo Santiago 4:7 dice: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Amados, resistir en todo momento de prueba nos va a traer al final el ser completos en Cristo Jesús. Ahí es donde la resistencia, la resiliencia, hermanos, la perseverancia va a hacer que todas las pruebas que tú pases hagan que tu fe crezca. No hay otra manera. No es viniendo nada más los domingos y los miércoles, ¿verdad?, a la iglesia, que tu fe va a crecer. Va a crecer tu conocimiento. Vas a saber más del Señor. Vas a saber más de su palabra, claro que sí. Pero no va a crecer tu fe nada más en automático porque vengas a las reuniones. Donde va a crecer tu fe es en tu vida diaria, en las pruebas que vas a sufrir, en tu relación, en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, en tu matrimonio, con tus hijos, en la enfermedad, en lo económico, en lo emocional. Ahí en la vida diaria es donde la fe va a ser probada, hermanos, y la paciencia quiere, ¿verdad?, crecer. Termino con Hebreos capítulo 4, hermanos, versos 14 al 16. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, es ese sacerdote, dice: retengamos, mantengamos nuestra profesión. ¿Cuál es tu profesión? No es ingeniero, doctor, enfermera, maestro. Tu profesión, hermanos, es ser hijo de Dios. ¿A qué te llamó el Señor? A ser su hijo. ¿A qué te llamó el Señor? A ser su hijo. Retén esa profesión que Dios te dio. Soy tu hijo, Señor, tú eres mi Padre. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, otra vez confiadamente, hermanos, con fe y paciencia, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Siempre vas a necesitar ayuda, hermanos, del Señor. Toda tu vida. Joven, vas a necesitar ayuda del Señor. Anciano, vas a necesitar ayuda del Señor. Matrimonios, vas a necesitar ayuda del Señor. Siempre. Y es necesario que empieces a crecer y a creer, ¿verdad?, que el Señor va a trabajar por medio de las cosas que vas a vivir. No trates de huir. Pregúntale al Señor: Señor, ¿cómo voy a enfrentar esta enfermedad, Señor? Señor, ¿cómo voy a enfrentar este problema legal que se me vino? Señor, ¿cómo voy a enfrentar esta pérdida, esta muerte de mi ser querido? Señor, ¿cómo voy a enfrentar esta falta de trabajo, esta crisis, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y, amados, pacientemente escuchar, leer la palabra, seguir haciendo lo que Dios ya sabes que te pide hacer, y tener paciencia. O sea, la paciencia es: voy a esperar, Señor, pero voy a esperar haciendo lo que tú me dices, lo que yo ya sé que debo hacer. Señor, ¿cuántos de nosotros carecemos mucho, Señor, de la paciencia, Señor? Queremos hacer las cosas o resolver todo rápido, Señor. No queremos sufrir, Señor. No queremos tener temor. No queremos tener dudas. Y, Señor, rápidamente buscamos una manera, Señor, en salir de un problema, Señor. Y muchas veces no nos sentamos, Señor, a pensar por qué tú, Señor, estás permitiendo esa prueba. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que vayamos a pasar en este mundo, Señor, tú ya lo sabes. Tú ya lo tienes escrito, Señor. No es algo que de repente sucedió, sino que, Señor, es algo que tú, Señor, ya tenías conocimiento, y vas a aprovechar, Señor, esas pruebas, esos dolores, esos sufrimientos en nuestra vida para enseñarnos, Padre, más
más santidad, más fe, más amor, Señor, más tolerancia, más paciencia. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, que necesitamos esperar en ti y que nuestra fe va a ser probada, Señor. Danos fuerza, Señor, para buscarte cada día, para que estemos fuertes en los tiempos de la prueba, Señor, para que cuando venga la tentación podamos resistir, podamos huir, Señor, escapar de ella. Padre, haznos más como tú, Señor. Esa paciencia que nos tienes, Padre, siendo pecadores, sabiendo lo que vamos a hacer, Señor, y aún nos amas. Permítenos, Señor, tener tu paciencia, Señor, tu resiliencia, Señor, tu fuerza, tu soporte, bendito Jesús. Que este año que empezamos, Señor, busquemos lo santo, busquemos lo que es necesario para crecer, Señor, en la fe. Busquemos lo que es necesario, Señor, para la vida eterna, Señor. Lo de este mundo aquí se va a quedar, Señor, y se nos puede quitar en un momento, pero lo eterno, Señor, dura para siempre, Padre. Así es que, Señor, enfócanos en eso, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas, niños, jóvenes, Señor, que estamos aquí y en cualquier lugar, Señor, que se invoque tu nombre, Señor. Danos fe para vivir este año, Señor, y hacerlo mejor que antes, crecer, Señor, más en la fe. Bendito eres, Jesús. Te alabamos, te damos gracias por quien eres, Señor, en nuestra vida. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo.